40. La televisión se fue apoderando del campamento como una epidemia desconocida y altamente contagiosa, y al parecer sin antídoto conocido. Después de la pastelería de Don Primitivo, fue en el club de empleados donde instalaron un nuevo aparato. Después en el sindicato de obreros. Después en la pastillería de la afinadita Doña Filiberta. Después la gente empezó a encalillarse y a comprar su propio aparato. Antes de un año todos tenían uno en su casa. Los obreros de 14 pulgadas, los empleados y jefatura de 23. Los techos de las corridas de casa se convirtieron en bosques de antenas y una jerga de palabras nuevas comenzó a irse por todos lados. Audio, señal, selector, canal, set. La televisión había llegado para quedarse. Por primera vez en el cine se comenzó a ver filas enteras de asientos vacíos. De igual forma, la gente dejó de ir a sentarse a la plaza. Hasta las calles comenzaron a verse más desiertas de lo que siempre se veían. Sobre todo a la hora en que la tele se daba Barnabas Collins, una empalagosa serial de vampiros. En cuanto a mí, solo de vez en cuando alguna anciana enferma y sin televisor me mandaba a buscar para que le contara una película antigua, o me invitaban a cantar al sindicato de obreros como número de relleno en alguna velada artística. Y en esas ocasiones, aunque los aplausos ya no eran los mismos, yo volví a ser feliz. 41. Fue por ese tiempo que ocurrieron algunas cosas que cambiaron el mundo. Aparecieron los hippies, el hombre llegó a la luna, lo mostraron por la televisión. Salvador Allende llegó al poder. Una vez pasó el comandante Fidel Castro por la calle principal del campamento. Solo alcanzamos a verle la barba flotando tras los vidrios de una camioneta. En el sur, en su pueblo natal, se suicidó mi madre. Se colgó de una higuera. Dijeron que había sido con uno de esos pañuelos de seda, esos que tanto adoraba. Yo me enteré 2 meses después. Entre tanto, se produjo el golpe de estado del general Pinochet. Con el golpe desaparecieron muchas cosas. Desapareció gente, desapareció el tren, desapareció la confianza. Desapareció el señor administrador. Pusieron un militar a ocupar su puesto. Yo volví a quedar sola. Él se fue sin despedirse. Decían que se había vuelto a su país. Otros murmuraban que lo habían fusilado. Al final le habían tomado cariño al gringo. Aunque a veces se emborrachaba y me golpeaba, no era mala persona. Hasta me regaló un televisor. En el fondo era un solitario y un sentimental. Sufría mucho por su esterilidad. De alguna forma era como mi padre, inútil de la cintura para abajo. «42. Después, ya se sabe, vino el cierre de la oficina, se fue toda la gente, se iban llorando. Yo me quedé sola, no tenía dónde irme ni con quién irme. De mi hermano Mirto, que se escapó con la viuda, nunca más supe. Lo mismo que de Manuel, el futbolista, jamás se lo oyó nombrar en alguno de los clubes de la capital. Alguien me dijo que una vez lo vieron borracho en un burdel de Valparaíso. Y Mariano aún está en la cárcel. Cuando estaba por cumplir la condena por la muerte del prestamista, tuvo un altercado con otro reo y lo mató. Él quedó herido, lo condenaron a otros tantos años. Solo un par de veces pude ir a visitarlo. Me pidió que no fuera más, que le hacía mal. A mí también me hacía mal. En sus gestos veía el gesto de los malos de las películas. Hablaba escupiendo por el colmillo. Además, después de matar al prestamista, había dejado de tartamudear, y eso a mí me causaba una especie de pavor inexplicable. Mi última visita fue cuando le llevé la noticia de la muerte de nuestra madre. 43. Creo que soy la única mujer que vive sola en un pueblo fantasma. Aquí las oficios de guía. Ofrezco folletos que hablan sobre la historia del salitre. Ofrezco fotos antiguas, revistas Ekran, muñecas de trapo, camioncitos de lata, cosas que encuentro en mis recorridos por las casas abandonadas. Alguna gente que viene a ver los restos de esta salitrera me pregunta atónita que cómo pudimos vivir en estos peladeros. El paisaje se les antoja poco menos que una provincia del infierno. Yo les respondo orgullosa que para nosotros era el paraíso. Les cuento la vida que llevamos en el campamento. Aquí nadie se moría de hambre, nos ayudábamos unos a otros. Por las noches podíamos dormir con la puerta abierta y no pasaba nada. Los visitantes me escuchan incrédulos, algunos como con lástima. No faltaban los que me trataban de nostálgica, de romántica, de folletinesca. Muchos me creen loca. A mí no me importa, al contrario, cuando estoy más inspirada los traigo a esta casa, o lo que queda de ella, que es la casa donde viví toda mi vida. Aquí les cuento la historia de la niña contadora de películas.
Me escuchan asombrados, sobre todo los jóvenes en el mundo tecnológico de ahora. Una contadora de películas se le hace increíble. Al atardecer, cuando se retiran en sus vehículos a sus ciudades, vuelvo a ser lo que soy, el fantasma de un pueblo abandonado. ¿O acaso una estatua de sal? Me subo entonces a la torre de la iglesia a contemplar el horizonte. Cada crepúsculo es como la panorámica final de una vieja película, una película de Technicolor y Cinemascope. El ruido del viento bateando las calaminas es la banda sonora, una película repetida día tras día, a veces triste, a veces menos triste. Pero su final siempre es el mismo. Al fondo de ese gran telón atardecido, veo alejarse a mi padre en su sillón de ruedas. Veo alejarse a mis hermanos, uno a uno, a mi madre con sus pañuelos de seda al viento. Los veo irse como si fueran los habitantes de la oficina. Los veo disiparse en el horizonte como un espejismo. Mientras la música se va apagando poco a poco y por sobre sus siluetas emerge, rotunda, fatal, la palabra que nadie en la vida quiere leer. Fin. (44) Aunque ya saben el final de la historia, hay algo sobre mi madre que no he contado, que me entristece contar. Hoy, sin embargo, lo haré. Piensen, ¿cómo ocurría a veces en el cine de la oficina, que el peliculero confundió los tambores y el medio de la película se le quedó para el final? Un día de invierno, por el tiempo en que yo era la amante oficial del señor administrador, llegó un circo al campamento, un circo pobre, con la carpa toda remendada. Entre los números venía una bailarina. Alguien vino a decirme que era mi madre. Yo no quise ir a verla, no por orgullo ni por rabia, sino por lástima. Sentía lástima por ella, por sus sueños truncos, igual que los míos, por la pobre vida que llevaría en ese circo miserable. Ella entonces tendría unos 36 años. Yo tenía 18. Trabajaba de empaquetadora en la pulpería y era la querida de un hombre que me llevaba casi 40 años. Un hombre que nunca se casaría conmigo, un hombre que, más encima, según murmuraba la gente, había también sido amante de mi madre. En verdad, éramos dos sueños tronchados. Por eso, aquella noche decidí encerrarme en casa y no ir a verla. No podía resistirlo. Después supe que hice bien, que además del poco público asistente, el espectáculo había sido patético. La gente aplaudía por lástima. Después de la función, mientras los payasos, que además oficiaban de porteros, malabaristas y magos, desarmaban la carpa, sentí un ruido de tacones acercándose por la acera y detenerse ante la puerta. Me puse a temblar. Después golpearon. Ya no me quedó ninguna duda. Era del mismo modo de golpear de mi madre. Me apoyé detrás de la puerta luchando contra los deseos de abrir. Del otro lado seguía su respiración. «Hija, ábreme», decía entre sollozos. Yo también lloraba. Éramos dos náufragas agarradas de la misma tabla. La casa, la calle, el campamento dejaron de existir. Solo estábamos ella y yo a cada lado de una puerta. Solo ella y yo como a cada lado del mundo. Pasado un rato se cansó de llamar y oí el ruido de sus tacones alejándose. Mientras algo de mí quería correr tras ella, mi mano permaneció agorrotada al picaporte. Estuve 3 días llorando sin descanso. Después, cuando supe de su muerte, no derramé una sola lágrima. Fue como si esa película ya la hubiera visto 2 veces.